poeta y novelista y político, y el escritor y actor Lino Grassi. Yo lo que os puedo contar es de la experiencia de Barcelona en los años 2000. Allí vino Loquillo, vino Ana María Matute, Juan Marsé, José Luis Guerín, y bueno, tuvimos a lo más granado de la cultura. En Madrid también estuvo Santiago Carrillo, José de Hierro, y ahí en esa pared de allí hay algunas fotos, creo que de algún acto de Barcelona y de Madrid, y bueno, pues los ateneos recogen un poquito ese espíritu. Dicho esto, podemos decir que abrimos una nueva etapa en octubre, aquí en Vigo, aquí mismo, con los Ateneos 21 de Vigo, con Xavier García. Xavier García es un periodista y escritor gallego que escribió un libro sobre China que se llama China, amenaza o esperanza. Entonces hizo la presentación aquí y hoy pues seguimos con el poeta y actor Santiago Giraldo, que es militante de UCE, de origen colombiano y recién llegado más o menos. ¿Cuánto tiempo llevas en España? 1 año y medio. Año y medio. Y bueno, con la presentación de su libro de poesía, Incursiones, que es el inicio de una nueva etapa, ¿no? Donde queremos pues, combinar distintos actos que sean pues, de actualidad, de política, de sociedad y artísticos. Luego, bueno, quiero saludar expresamente a la representante de una organización que nos acompaña, que es Digna. ¿Dónde está? Y así como agradecer a Pastora y a Carlos que podamos hacer este acto aquí en el Ateneo de hoy, que es en la sede de Unificación Comunista de España, donde seguro pues que haremos muchos más. Muchas gracias, Pastora y Carlos. Y Ernesto, buenos días, buenas tardes. Vamos, la estructura que va a tener el acto. En esta zona de aquí está Santiago Giraldo Enríquez, el autor de Incursiones del libro de poesía que presentamos hoy. Ricardo Villar Martínez. Buenas tardes. Marino, cocinero y poeta. ¿El orden del factor del producto? No. Ricardo escribió El poeta de los mares, 21 heridas de sal, libros que podéis encontrar allí, igual que Incursiones en esa mesa. Es un poeta sumamente prolífico. Ahora me estaba contando que desde octubre del año pasado... Año y medio. ¿Año y medio? 18 meses, 2.400 casi, 2.300. 2.300 poemas. Aparte de lo de narrativa y otras cosas que también fui creando. Tengo cuentos infantiles, tengo hecho narrativa, hasta me atreví a hacer un pequeño teatro. El cerebro está para jugar con él. Pues ahí, que juegue y que tengas muchas partidas. Bueno, además ha surcado el océano Atlántico de polo a polo, entre otros mares. Y bueno, Ricardo pues, nos dará a conocer la obra de Santiago a través de un diálogo que van a hacer ellos. También nos acompaña Claudia. Claudia es cantante, toca el violonchelo y el piano. Y canta las 2 canciones. Después de sus canciones, pues pasaremos a preguntas, a hablar del público. Pastora va a leer un texto, ¿no? De un pintor abstracto que se ha quedado fascinado con la obra de Santiago y nos quiere transmitir pues, lo que le ha removido, y Pastora pues ya lo presentas y lees el texto. Y luego pues Jorge igual también lee alguna poesía y pues, se abre el turno de palabras para quien quiera decir lo que sea. Dicho esto, pues bueno, antes de entregaros la palabra, quería hacer una muy breve introducción. Incursiones supone la primera obra publicada, ¿no? De Santiago Giraldo Enríquez, autor de solo 19 años, cuya voz literaria comienza a abrirse paso desde esta mirada joven, singular y comprometida. Él nació en Pereira, una ciudad en pleno eje cafetero de Colombia, y reside en España desde hace 1 año y medio. Santiago pues, debuta en este ámbito editorial con el libro Incursiones, que representa pues, una temprana apuesta por la creación poética. La presentación finalizará sobre las 21, todo,
y tenemos un pica pica, un vino después, pues para que os quedéis, para que si os abre el apetito, pues que podáis tomar algo. Y nada, pues dicho esto, os doy pie para que empecéis un poco el diálogo y como ha dicho Ricardo, pues desnudar a Santiago a nivel poético. Vamos allá? Sí. Preparada? Sí, de una. Quérote. Non é só un vocablo, nin só sorte de fonema, é a tua mirada e os teus ollos debuxados de memoria. Buena tarde y muchas gracias por acompañarnos. Así empieza el libro que hoy presentamos, Incursiones. Santiago Giraldo, un escritor novel, presentando su primera singladura en el mar de los poetas. Yo no tenía que estar aquí, un perfecto desconocido entre tantos desconocidos, y apenas hoy comencé a conocer a Santiago personalmente. Pero confiaron en mí para hacer de este momento que permanezca en el tiempo. El recuerdo de su primera vez ante tantas miradas ajenas, desnudando su alma sin importar ser juzgado y sobre todo tener el valor de decir: estoy aquí, siento lo mismo que tú y no lo callo. Santiago, en su primer poemario, nos trae poemas de amor, como Una muchacha que llamaría Luna, María Iribarne, etc. Nos trae recuerdos de un tiempo pasado, nos habla de Pereira, de su aldea, de su pueblo, de su ciudad, que añora con el ansia de ser renovado. También busca tiempo para la protesta y decirle al patrón que está cansado de su tiranía. Usando palabras certeras en momentos delicados. Se nota también que se estrena, que comete errores de amante, principiante. El humo, su humo, el del cigarro que consume entre verso y verso. Así es este poeta. Alguien joven para la vida, pero adulto para afrontar un soplo de aire fresco. Buenas tardes, Santiago. Por mi parte, poco más que añadir. Incursiones, tu primer libro, tu trocito de Haití. Y aquí estamos los que los leímos y los que aún buscan un motivo para hacerlo. ¿Qué nos puedes hablar de tu libro Incursiones? Bueno, en principio buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a esto. Muchas gracias a toda la iniciativa de UCE, del Ateneo 21. ¿Qué podría hablar de incursiones? Incursiones es un revoltijo. Creo que eso es una manera de definirlo perfectamente para mí. Un revoltijo tanto de situaciones de mi vida, situaciones en donde simplemente quería sentarme a pensar, o tal vez incluso no, que me parece como lo más bonito de esto, de los impulsos poéticos de alguna manera que vine escribiendo pues ya desde hace un tiempo para acá. Yo creo que eso sería incursiones en general. ¿Hay algo que te haya llevado a tener ese título? ¿Lo tenías en mente? ¿O viendo ese amalgama que tenías de diferentes sentimientos y diferentes poemas, fue lo que te dijo, se merece este nombre? A ver, Incursiones tiene algo muy gracioso, y es que antes de llamarse Incursiones, apostaba por otro título y justamente por el concepto del libro, que sería 50 poemas y un cuento. Ese iba a ser más o menos el título, 50 poemas y un cuento. Y más o menos se aplicó la misma lógica, pero aposté más por incursiones, porque es una incursión, es una entrada en un mundo que desconozco, en un mundo que de pronto admiro desde hace mucho tiempo, un mundo que me ha hecho soñar más que nada. Y sin embargo, estoy acá enfrentándome. No, yo creo que no estoy buscando ni ser el mejor, ni ser una obra pues, reconocida, sino intentar empezar en algo que de alguna forma me llena. ¿Crees que la poesía puede ser un salvoconducto para conocerse mejor como persona y sacarle más provecho a tu estadía en este espacio-tiempo que te tocó vivir? Sí, pero no lo definiría solamente en ese sí. Es muy complicado. A ver, la poesía de cierta manera es la expresión pura de nosotros mismos. Tal vez no de un alma, no necesariamente un alma. A ver, es común y normal que de pronto se dude de la existencia de un alma, mas
más es una expresión propia, es una expresión muy humana. Ayuda a llevar este mundo, sí, pero por la misma razón que muchas veces he escrito estos textos llorando y sintiéndome mal conmigo, tanto como riendo, porque me ayuda a enfrentarme a un mundo que definitivamente desconozco. Yo me desconozco a mí mismo, no me he podido encontrar, no conozco a nada de lo que era el mundo. Cada vez que levanto una piedra encuentro más cosas. Y eso es lo que me ayuda de pronto a escribir y lo que me ayuda a escribir. Porque, pues de bajo esta misma lógica, el empezar a escribir algo es enfrentarme contra una realidad que busco comprender y que de pronto buscamos comprender, de pronto no, buscamos comprender todos. Y hay diversas maneras de enfrentarse a ella, como por ejemplo haciendo esto o haciendo pues cualquier otro tipo de actividad. Pero más que enfrentarse a sobrellevar la existencia es cuestionarla, es enfrentarse a intentar descubrir más, que la existencia no es solo esto. No es tragar con lo establecido, es buscar nuevos márgenes para la realidad. Sí, sí, sí. Dentro de todos estos poemas, digamos que siempre hay unos poemas que son nuestros favoritos o poemas con los cuales nos sentimos más identificados. Creo que dentro del libro tienes algunos poemas que digamos que le tienes como un poquito más alta estima que a otros, ¿no? Yo creo, bueno, sí, hay unos que de pronto de manera técnica me parecen mucho más apropiados, hay unos que me parece que comunican más, y sin embargo creo que en todo el libro, que son, qué sé yo, 70 páginas, habrán 2 poemas, o sea, 2 que se podrían llamar poema como tal. Yo no creo que escriba poemas, mucho menos poesía, yo creo que escribo un impulso de pronto poético. Para llegar a poemas se tiene que estar muy alineado con lo que escribo, lo que comunico y lo que quiero comunicar, que es algo que de pronto me encuentro en algún momento del libro, que puede ser un poema y otras veces es la mera confusión plasmada en este justo revoltijo. Vamos a ver, en un poema que se llama Una muchacha que llamaría Luna, empiezas diciendo, siempre llego tarde, me siento como si hubiera llegado tarde a mi propia vida. ¿Cómo se puede explicar que una persona con 19 años diga que llega tarde a algún lugar? Llego tarde siempre. A todos, no, Explícame como alguien empezando a vivir, empezando a caminar, empiezas un poema diciendo que llegas tarde. Yo creo que llegué tarde a mi propia vida, honestamente, y llego tarde a todo lado. Pero es porque, no sé, a ver, es confuso para mí. Llego tarde porque me distraigo mucho. Creo que esa es la primera parte que quería plasmar. Me distraigo con todo. Y llegué tarde a mi vida porque mi vida es también mera distracción. Llegué tarde de pronto a un momento en donde, digamos, pues, apelando a mi situación migrante, llegué tarde en un momento en donde encontrarme una nación que haya cesado de sufrir. Llegué tarde también a un mundo que haya cesado ese sufrimiento. Llegó tarde a un amor que de pronto pudo haber existido de otra manera. Y aún así no lo considero malo, oiga. Yo no considero malo llegar tarde a algún lado. Me recuerdas a cuando miro a veces First Days y me hace mucha gracia cuando alguien con 18 años dice busco el amor de mi vida. Es decir, antes de buscar eso, primero deberías de pasar por una serie de etapas o de lo que viene siendo el crecimiento. Yo no busco el amor de mi vida. No, yo tampoco ni busco una vida. No, yo no digo que busques el amor de tu vida, pero me refería al hecho de que sientas, es decir, con 19 años, esa necesidad de decir que yo llego tarde sabiendo que aún tienes toda la vida por delante y lo que va a llegar a cambiar todo esto, porque ahora no podemos imaginar, dentro, yo no te digo más, en 5 años lo que puede cambiar la situación. Cuando vuelvas a leer este poemario más adelante, encontrarás a lo mejor explicaciones que antes no se las encontrabas. Es donde quería llegar, por eso llego tarde. Cuando hablaba del poema de una muchacha que llamaría Luna, me hizo gracia cómo empieza quejándose de un tiempo que aún, digamos, que aún queda mucho por vivir. Es donde yo quería llegar en ese matiz. Si me permites, lo voy a leer entero para que se lea, para que se vea el contexto. Una muchacha que llamaría Luna. Siempre llego tarde. Me siento como si hubiese llegado tarde a mi propia vida. Nunca me suenan las alarmas
y el semáforo nunca me cambia a tiempo, aunque presione 1000 veces el botón peatonal. También empiezo a sentir tarde, como ese día que amé muy tarde, muy sobre el tiempo. Llegué al final de la reunión y quedé encantado con el postre y con las risas, que se quedaron en recuerdos dolorosos, llenos de nostalgia. Pero también amo por las tardes, a eso de las 4 o 5 con el café recién preparado, a esas horas en que el sol empieza a estar bajito y las calles huelen a alivios. O más tarde por las noches, cuando la luna se ve agarrada de las sábanas del cielo, rodeada de motitas de polvo que dicen ser estrellas. Lo cierto es que, aunque siempre llegué tarde, también odio esperar. Puedo ser 2 semanas o 2 meses y me va a carcomer la ansiedad de esperar para poder ver un rostro, un palmoteo, unos labios que hablan sin moverse. Por llegar tarde no llega tiempo para entregar una carta. Ahora tendré que esperar a que estén cerca las manos que servirán de buzón. Y tendré que esperar sentado en mi habitación preguntándome por qué llegué tarde a la despedida y a la mirada. Y en ese texto también fue escrito tarde, muchacha. ¿Sabes lo que más me duele? Que ahora espero llegar a tiempo cuando tenga la oportunidad, pero siempre llego tarde. ¿No ves que no es todo cerrado, con dejas un halo a la esperanza, a que sabemos que esto es como un principio, aunque suena final? Cuando este poema está dedicado a alguien en especial, a alguna vivencia... No, a que siempre llego tarde. Simple y llanamente, a que siempre llegas tarde. Justamente, no, es que, a ver, es cierto que muchos de los textos tienen protagonistas, hay una persona, hay una situación. Cuando digo que siempre llego tarde no es porque lo considere un momento en donde sufrir la pena de que algo no llegó, es que si llego tarde hoy y siempre llego tarde es que voy a seguir llegando tarde porque va a seguir existiendo un tiempo. Y, a ver, no, de pronto no es positivo en ciertos contextos, pero está eso. Yo amo, a mí me gusta amar, pero no creo que el amor sea solamente una persona, no creo que el amor sea una cosa en específico, no, yo amo tanto este momento, como amo a la gente que me rodea, como tengo impulsos de amarme e impulsos de desprestigiarme a mí mismo, y todo eso bajo la premisa de que voy a llegar tarde. No me preocupa un tiempo que no tengo, que llego tarde, claro, llegué tarde en mi propia vida, sí. Eso no significa que no pueda hacer algo con este presente en el que voy a seguir llegando tarde. Hay una conversación cuando empezamos a hablar por WhatsApp que te preguntaba qué es lo que realmente te llevó a escribir, qué es lo que te hizo tomar la determinación de ya no solo ser poeta, sino tener la valentía de decir cómo te sientes y dárselo como alimento al resto de los congéneres. A estas alturas, a día de hoy, si a alguien le recomiendas leer tu libro, ¿cuál dirías que es la cualidad que más valoras o que crees lo que más puede encontrar alguien en tu libro? ¿Por qué lo recomendarías? Se metió un aprieto. Sí, no, ahí estaba complicado, me corché un poquito, la verdad. ¿Por qué recomendaría leer Incursiones? A ver. Te lo simplifico, vamos Sí. a ver. Yo cuando empecé a escribir o cuando hago mis libros, digo que a mí me sana y al mismo tiempo que a mí me está sanando, sana a los demás. Creo que ya lo hablamos, ese tema. Entonces, tú me decías que no era tanto por los demás como por ti mismo. Entonces, yo quiero que me des una razón de peso para todos los que estamos aquí, convenceros de que este libro les va a gustar. Este libro van a encontrar en él cosas donde se pueden ver reflejados. Véndete un poco la moto. A ver, en principio yo no apuesto a que les va a gustar, más les apostaría honestidad, que es, bueno, me asinceré mucho, me asincero aún. Muy complicado serle honesto a una persona que uno tiene al frente, pero es mucho más complicado serle honesto a uno mismo, a sus propios ideales, a sus propias dudas, incluso a su propia tristeza, todo. Muy complicado. ¿Qué hay acá? Un momento de trabajo en donde me senté a decir, necesito buscar ser honesto, necesito buscar escupir algo, y eso es lo que comunico acá de cierta manera. Por ende, está el prólogo en donde justamente hay una explicación de esto que si puedo, a mí me gustaría de pronto compartirlo un poco. Este es bastante gracioso porque lo escribí en 2023, justamente. Quizá viendo la carretera, siendo consciente de lo rápido que el mundo avanza, me he dado cuenta del vacío de mi alma. No puedo asegurar si he sido alguien, por lo que sentirme como el vestigio de lo que alguna vez fui está de más.
Al fin y al cabo, debería ignorar los gritos que surgen de mi interior, aquellos que convierten mi soledad en un universo palpable, casi con vida propia. Vivo encasillado en deseos indefinibles, incluso inubicables. Saldrán de un alma desesperada, inquieta. Daría esta afirmación como cierta, pero es que no creo en el alma. Dudo de una saciedad metafísica, me inclino a la idea de que soy una recolección de datos que a la larga forman una conciencia. Y si no es el alma, entonces lo que hace brotar de mí un desespero interno. Es entonces una respuesta fisiológica. En ese caso, seré un dado cargado que cada día la vida revuelca y lanza. Tendré a caer y marcar un 6 de angustia y temor porque tengo miedo. No sé a qué. Y eso es lo que más me asusta. Al sentarme a escribir, no respondo simplemente al acto de plasmar palabras en un papel. Respondo a la intención de ubicar mis pensamientos más frecuentes, mis más vergonzosos sentimientos y dejarlos fluir en el papel. Lograr darles algo de sentido a través de códigos y símbolos. ¿Qué más podría ser? Al fin y al cabo, estas líneas son mis intenciones dichas a quien nunca me va a comprender, porque con lo que escribo me reflejo, me asincero. Y así de concepto complejo será un texto impublicable con el que me iré a la tumba. Terminó publicado, ¿quién lo diría? Esa creo que sería pues toda la gama de esto. Suena bastante pesimista cuando se lee en ese momento. No, el hecho es que no puedo evitar saber y pensar que todos vivimos en una angustia de algún tipo, en algún momento, y que tendemos constantemente a dejarla pasar, a pensar que la angustia es algo negativo en nosotros, a que la tristeza es algo que tiene que desaparecer y tenemos que seguir adelante. No, porque hace parte de conocerse a sí mismo, de conocer lo que hay a su alrededor. Y al conocerme a mí mismo, pues no tengo algo mejor que saber que si yo soy persona y me intento conocer, estaré un poquito más cerca de comprender lo que sucede en la cabeza del otro. Y aún así nunca me voy a comprender y nunca voy a comprender al otro como el otro nunca me va a comprender. Pero estamos en esta relación constante de buscar esa comprensión y así empezar a crecer hasta que se acabe. Y así, vuelvo al tema anterior, nunca vamos a llegar tarde por más que lleguemos tarde. Nunca vamos a lograr comprendernos, no. Pero lo intentamos y eso genera las relaciones que tenemos. Es una lucha constante que tiene, y más una persona cuando tiene una capacidad para sentir o recibir más información de la que habitualmente se percibe, que es lo que le pasa a muchos escritores o a muchos artistas, se hace difícil tolerar el día a día. Hay veces que puede más esa losa, o más que la losa, el poder percibir pues, una mirada, una palabra en un tono diferente, porque percibimos la vida de otra manera. No dirías que percibes la vida de una manera o recibes mucha más información y tienes mucho más que filtrar, llegado un tiempo. Escribir te ha ayudado a recomponer todos esos rotos, digamos que te devuelve a tu esencia y te permite ser, no feliz, pero sí pleno. Más que reconstruirlos, me ayuda a saber dónde están los rotos, las heridas o las carencias o incluso las partes positivas. Más que nada. Cuando retomas temas que en la distancia un inmigrante, porque yo he sido inmigrante y sé lo que es estar fuera de casa, lo que es sentirse realmente fuera de lugar, en un lugar que son otras costumbres, otros horarios, otros, digamos, hábitos para desarrollar el día a día, porque es lo que a veces nos falta a muchos, que es mirar cómo la gente desarrolla su día a día tan diferente del nuestro y llega al final del día igual, sin más complicaciones. ¿Por qué retomo este tema? Hay una poesía muy bonita que es Pereira. Pereira creo que es donde tú te criaste. Este poema de Pereira, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es lo que tiene guardado de tu infancia o de esos recuerdos que un inmigrante tiene tan grabados a fuego en su piel? A ver, Pereira lo escribí en Pereira. Aún allí salía de trabajar con una compañía de teatro y me fui a esperar el Megabús, que es el sistema de transporte de allá. Es bastante gracioso porque entras a una estación de cristal, como un espacio cerrado de cristal, y esperas un bus largo, como si fuese un metro, en pequeño y en la calle.
es bastante gracioso. Y caminando por ahí, simplemente fue como, parce, vivo acá desde hace mucho tiempo, yo no sé qué haría si algún día dejara de sentir esta ciudad como mía. O sea, como algo que me ha construido, como algo que me ha hecho sentir, de cierto modo, persona. Una ciudad en donde encontré mucha gente que quise y quiero bastante, mucha gente en donde encontré unas penas terribles y unas situaciones maravillosas. Y todo eso se condensó en que un día estaba caminando después de salir de trabajar, me compré una Club Colombia en la calle, una cerveza, me la fui tomando. En Colombia hay algo muy bonito que son los alumbrados de Navidad, como en Vigo justamente, que ahora que recuerdo, pero, pero lo hacen las casas más que nada, o sea, la ciudad hay, pero sobre todo vos ves los edificios súper decorados por la gente que vive allí, qué sé yo. E iba caminando y de repente empiezo a ver cómo todas las luces estaban más encendidas que nunca, no sé cuál era el tema. Empezó a llover un poquitito, o sea, en Colombia las estaciones no existen, entonces no hay como verano o invierno, todo el tiempo hace el mismo clima. Y empezó a llover un poquitito y fue como, hay algo acá, hay algo en esta ciudad que es más que yo, es más que esta ciudad y me parece hermoso, pues. ¿Te apetece leerlo? Y sí, claro. Me gustaría que lo compartieras, por favor. Claro. Bueno. Pereira. Pereira es tan bonita. Sobre todo cuando tomo una cerveza y fumo un cigarro por sus calles estrechas, atiborradas de negocios brillantes a las 9 de la noche. Escribo estos versos después de esperar el megabús, dando mis últimas caladas mientras caen goteras del cielo como lágrimas de ángel en mis ojos abiertos que me niego a cerrar para poder observar con calma las luces que la adornan cada diciembre. Paso bajo las lámparas amarillas que acompañan mi suave caminar bajo un frío particular que solo se siente aquí. Pereira es tan bonita, y no me veo abandonando esta ciudad con alma trabajadora, con su semblante altivo entre carreteras construidas por gentes que no se olvidan de su tierra. Estoy sentado en este medio de transporte público que me ha sacado canas de estrés innumerable, pero que amo como si cada fibra de mi corazón se conectara entre sus rutas. Pereira es tan bonita, porque aquí conocí esos ojos marrón claro, con tintes de miel y canela que acompañan mi trabajo bohemio cada día que pasa. Ese amor que parece de niños con la pasión de viejos abstinentes, que busca estallar por estos senderos pavimentados con la mirada fija en la montaña. Pereira es tan bonita, y aquí vivo, esperando mañanas con aroma a café y besos de media luna en una cama cafetera. Es lo bonito que tiene la poesía. Te permite por un momento no cerrarlo porque tienes que leer, pero digamos que leyendo el poema te permite volver otra vez a ese lugar. ¿Dirías que tus sueños están cambiando constantemente o tienes algún sueño para el día de mañana? ¿O crees que cuando vuelvas allá nada va a ser igual y necesitas rescatarlo en esos versos para poder saber lo que era? Definitivamente si vuelvo algún día a Pereira, esperaría que sí. Yo soy consciente de que nada va a ser igual. Pero es que es un tema graciosísimo, bueno, esto nada que ver, pero en un momento escribí un cuento que se llama Florencia, te lo conté en un momento que es bastante heavy. Y en Florencia hay una parte en donde el sujeto un señor, va caminando y empieza a ver cómo muchos locales que recordaba ya eran pequeños y resultaban siendo grandes, o locales grandes que terminaban cerrados y eran otra cosa, y esto en un paso de 5 años o de una década. Y a mí me pasó viviendo en mi ciudad, en donde creo que pasa todo el tiempo, el mundo avanza abrumadoramente rápido, y me pasó muchas veces en mi ciudad en donde de repente 1 o 2 años dejaba de estar en un lugar o dejaba de pasar por un lugar y cuando volvía era una cosa totalmente diferente. Yo recuerdo mucho que mis papás me llevaban al barrio Cuba, vivíamos por el barrio Cuba, y
y me llevaban a estos juegos de niños, pues, del parque, que eran, seguramente acá alguien vivió una experiencia similar, que eran los columpios y todo construidos en fierro, tipo, totalmente, eso, varilla. Como había aquí antiguamente, sin ningún tipo de Sí. protección. No, yo que menos sabía. Y todo oxidado, tétanos constante había ahí. Y era como, yo jugaba en esos juegos, había un juego grande de una especie de elefante hecho así con fierros, donde se podía escalar y tenía un tobogán. La trompa era un tobogán. De estos también de lámina, que son rectos y queman cuando te hacen un poquito de sol. Eso lo recordaba yo, y creo que hay fotos incluso de ese lugar, y una vez iba pasando con un amigo por ahí, era otra cosa totalmente. Sí, lo que era fierro se reemplazó por fierro, ya era una madera pintada, bonita, perfecta. Lo que no era madera era un plástico brillantoso, que parecía de película gringa, todo parecía un juego de McDonald's, era una cosa impresionante. Y no había niños, nunca hubo niños ahí después. Habían dos pelados ahí fumando vareta, era lo único que había. Pero era eso, o sea, fue como de repente paso de recordar un elefante de fierro a un montón de jueguitos de plástico y madera de colorinchis. Pero Basta de nada, colorinchis. pero nada de lo que yo recordaba. Eso fue un lapso de que yo no soy para nada viejo, o sea, yo sé que soy un niño todavía, y fue una cuestión de que en 10 años menos llegué a ese lugar y estaba convertido en una cosa totalmente distinta. Claro, yo sé que llego a volver a Pereira y, o sea, vuelan los carros, no sé, alguna cosa rara pasa, pero todo va a cambiar. El caso es que no me centro en qué viví, sino en qué viví en ese momento y cuál es la noción que me va a quedar. Lo bonito de eso es que todo lo pasé caminando por una calle que seguramente sí va a seguir, que ya ampliar la calle es un poco complicado, una calle que seguramente se va a seguir, y voy a poder, si voy, comprar otra vez la misma cerveza, que tampoco creo que se acabe la marca, caminar por la misma calle, cambiada, sí, pero con la misma gente que va a poner las luces, con las mismas señoras que van a salir a comprar el pan a lo de don Guillermo. Todo eso va a seguir pasando en un contexto totalmente distinto, en una vida que va a seguir pasando. Antes hablábamos del amor, que no crees, digamos, que en ese amor personal, sino un amor, digamos, que a gran escala. Sin embargo, en tu poemario lo he leído y digamos que un 60%, te lo había comentado, son poemas de amor, un 20% son poemas que nos recuerdan a la infancia, porque es un tema siempre, digamos, que esos tiempos felices siempre los vamos a tener presentes, como digamos, no nos dejando disfrutar el tiempo presente porque aún recordamos demasiado bonito el tiempo pasado. Y después tenemos los de protesta, porque más o menos tenemos unos ideales o soñamos con un mundo donde todos tengamos oportunidad de mejorar, de tener unos servicios mínimos, de tener una calidad de vida para desarrollarnos. Miro complicado el mundo para los poetas porque vas a llorar mucho más. Vas a tener que sufrir mucho más porque los mejores poemas, por desgracia, suelen salir cuando casi estás a punto de coger la cuerda y decir esto se acabó, y encuentras ese dolor. Vas a vivir momentos donde nadie va a querer escuchar tu voz y tendrás que buscar donde se sienta reflejada. A día de hoy, ¿te imaginas dónde vas a estar dentro de 20 o 30 años? ¿O imaginaste alguna vez en desarrollar todo esto de una manera más, ya no digamos profesional, sino más a fondo todavía de lo que estás desarrollando? ¿Crees que va a haber más? Después de incursiones, ¿te han quedado ganas de seguir llevando hostias como panes hasta el día de tu jubilación? Desde ya, pero es porque no creo que deje de escribir, no creo que deje de escribir. De nuevo, no por buscar algo, yo creo que no estoy buscando nada al escribir, más allá de nuevo, intentar comprenderme un poco más, que bueno, también buscar comprenderse es difícil porque uno siempre está cambiando, ¿cierto? Pero yo no voy a dejar de escribir nunca. Hay textos que todavía estoy escribiendo, hay ya otra estructura de otro impulso similar, esta vez de cuentos. Estoy totalmente seguro de que voy a seguir sintiendo de acá, y ojalá el día que yo sienta que deje de sentir, ese día sí me cuelgo, o sea, no hay otra. Nada,
voy a seguir sintiendo, así sea tristeza, así sea rabia, así sea amor, así sea felicidad, o sea, va a seguir pasando hasta el día en que simplemente ya yo desaparezca de este mundo. Y ahora comentaste algo muy gracioso que me recordó un momento en donde estaba hablando con mi abuela es una señora hermosa, yo la amo a esa mujer, pero resulta que mi abuela tiene 70 y pedazo, hizo hasta quinto de primaria y le duele mucho una rodilla, que es una cosa que mencionamos mucho. Y no levanta un bracito porque la operaron, entonces levanta el brazo hasta acá. Mi primo se burla mucho de ella, que levanta el brazo nomás hasta acá. Fuera de eso, mi abuela es una persona preciosa, la persona en mi vida que más confío, creo que en el mundo. Y una vez estaba mi abuela con su bracito acá, con el otro bracito agarrando vasos y platos, porque estaba con la masa que ella pedía de arepas, haciendo las arepas. Estaba haciendo un montón de arepas, ya como 50, porque le gustaba, era su pasatiempo, pedía la masa, hacía las arepas. Y en esas estaba yo en la cocina estorbándole y conversando un poquito. Y empezamos a hablar de lo que escribía de pronto. Yo le decía, abuela, escribí esto, abuela, pues estaba haciendo esto, estaba contando cuentos aquí y allá, y me dijo, usted cuenta mucho, usted está siempre volteando en todas partes, siempre escribe mucho, siempre hace muchas cosas de esas, no se cansa. Yo, abuela, primero, yo no lo hago corriendo, y segundo, a mí me parece que el poeta o aquel que quiere crear algo vive en constante sufrimiento. Y mi abuela, que es una señora de 70 y pedazos de años, que estudió hasta quinto de primaria, se escandalizó de una y dijo ¿cómo? ¿Qué tanto sufre? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Necesita ayuda? Le hablo, le cuento. No, abuela, normal. A ver, no está en constante sufrimiento. Yo para crear tengo que estar en constante sufrimiento. No creo que el sufrimiento sea solamente la parte mala. Siento que sufrir es simplemente sentir mucho. Sentir las cosas que hay de una manera amplia, continuar desde ahí, poder expresarlo en un lugar, poder transmitirlo de alguna forma, y es eso. O sea, yo voy a seguir sufriendo, claro, vivo en un constante sufrimiento todo el tiempo, y desde ahí pues llego a un lado. Hay un poema que me hablaron que te gustaba y nos quedó atrás. Ahora voy a ser yo quien lo lee y me vas a contar la historia de este poema, porque como me dijeron que era, digamos, uno que te gustaba bastante, quería saber quién era esta, porque aparte del apellido, me recuerda a un político nuestro muy cariñoso y me llamó la atención. Digo, María Iribarne. María Iribarne con I de insaciable, con I de incontable. María con ojos de miel, con gestos perfectos llenos de dolor y angustia. Cuando estoy callado es porque sufro las palabras de los nadies que implantaron en mi ser. Cuando estoy quieto, estoy a la nada de saltar de un barranco hacia las olas. Y su pelo tan suave y sus labios tan firmes y sus piernas inquietantes que han subido las lomas de la ciudad doliente. Me muero de a poco si siento la piel crispada por los pálpitos de un corazón que ya no es mío. Un sustantivo inexplicable, una marmota atrapada en una cárcel nauseabunda, un dolor punzante entre los dedos. Tengo tos y sale sangre que me hace recordar momentos llenos de curiosidad, con los cuadernos llenos de preguntas al aire, con la boca seca de tanto ron y cigarro. Y es que hablar es demasiado tonto cuando siento con el ombligo. Sus besos con rondan mi cabeza, me enloquecen como si una teoría inalcanzable se tratase. Le busco en el humo, leyendo las caladas, usando las uñas para excavar la tierra negra que me tapa hasta las narices, prendiendo fósforos hasta ver su sonrisa en las llamas y las llagas que dejé tras quemarse intencionalmente para poder sopesar el dolor. María sin llamarse María, sus ojos aún no encuentran la salida de los espíritus. ¿Quién es María? María Iribarne. ¿Por qué te hizo daño? María Iribarne es el personaje de un libro. Del túnel, de Ernesto Sabato, justamente. ¿Qué es la pregunta? Sí, empieza, de hecho es por eso, y empieza así. Bueno, así, pero empieza mencionándola. Sobrará decir que, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Toda la historia surge desde ahí, de María Iribarne. María Iribarne es esto, son otras cosas, este texto en particular, María. En principio porque El túnel es mi libro favorito, yo lo amo. Para nada estoy de acuerdo con
con Juan Pablo Castel. Me parece que tuve esta discusión una vez con varias personas. Juan Pablo Castel para nada tenía la razón en ningún momento del libro, y es lo más gracioso, porque el man cuenta la historia, está buscando darse la razón, no la tiene, y es precioso. María Iribarne es la mujer de la que el man se enamora de una manera muy chistosa. Él pinta un cuadro, el cuadro de una mujer embarazada, creo, la mujer con un niño, y en ese cuadro en el fondo le da por pintar una ventanita, y en esa ventanita pone una pequeña escena de una mujer mirando, o sea, la mujer está de espaldas a la perspectiva del cuadro y está mirando hacia el mar. No significa nada, el man en el libro dice, no significa nada, me dio un impulso de pintar eso, lo pinté, quedó ahí, nadie se fijó nunca, los críticos iban, miraban el cuadro, en el cuadro se encontraban con todo lo perfecto de la escena principal, que la tela, que la técnica, que esto, que lo otro, nadie se fijaba en la ventanita que el man pintó, hasta que María Iribarne se paró y se quedó 15 minutos mirando la escena de la ventanita. Sin razón, porque la ventanita nunca significó nada, pero María llegó a mirar la escena de la ventanita, la parte que la trajo. Todo el libro parte de ahí, es algo muy bonito, pues, que esa primera parte. Eso, y lo fusiono un poco con otro de mis libros favoritos, que es Rosario Tijeras, de Jorge Franco, que habla de Rosario Tijeras como una mujer presta a todo este sistema criminal de la Comuna 13 de Medellín, en la época de la Comuna 13 de Medellín. Y esta nena tenía varias particularidades, como pasan las calles de Medellín, como pasan las calles de Pereira, que de repente existen las lomas, una cosa empinadísima donde a duras penas sube un carro, una moto, y uno, si quiere llegar a la casa, va a subir andando. Y va a llegar andando hasta que quede casi 90 grados. Y todo eso, y toda esa línea de pensamiento desde este par de libros, más una situación también amorosa con una persona de ese momento, pues me llevó a escribir María. Me parece un texto, a mí me gusta bastante, María, generalmente. Tenemos Catele ya, que decías de leerlo y no era muy largo y sigue sobrando tiempo, y creo que sería bueno que le pusieras voz. Porque cuando venimos aquí a presentar un libro, no se ve ni quién era ni quién es esta gente. Y a veces es difícil que todo este público nos preste atención si le damos una charla un poquito pesada o si nos excedemos a veces queriendo redactar algo. Pero creo que vamos bien de tiempo, que hemos conocido una persona que quiere comenzar a volar, sin preocuparle lo que los demás digan o lo que los demás puedan juzgar. Y al mismo tiempo es una herramienta muy útil para cada uno de vosotros, porque en cada poema, en cada estrofa, en cada palabra, podemos ver incluso un trozo de nosotros mismos. No sé cómo prolongar más tiempo o hacer una presentación que sea larga y no sea pesada. Entonces, por eso me gusta fluir por diferentes temas y que el mismo autor pueda leernos. Y entonces pienso que para acabar, es un texto que le puede llevar 5 minutos y así acabáis de comprender la esencia de este libro y acabáis, de los que tenéis alguna duda de decir lo compro o no lo compro, pues es la ocasión. Una, porque lo lleváis firmado y el día que muera va a valer una pasta a vuestros nietos, porque el tío es joven, entonces nos tenemos que esperar un poquito a que muera. Y dos, porque vais a encontrar cosas muy divertidas, porque cuando un escritor empieza, como empezó él, es un caos. Es como aquel primer amor que no sabes si darle un beso, agarrarla de la mano, mirarla a los ojos o echarte a correr porque te ha entrado el miedo. Y dices, ¿y ahora qué hago? Entonces ahora lo que quiero es que tú, con tu voz, nos leas Catleya y luego pues despedimos esta parte para dar cabida al siguiente. Espero haber estado a la altura. Yo personalmente lo he disfrutado. Veo que aún te queda, pero un montonazo, y yo no lo voy a ver, pero el tiempo que me queda espero verlo. Muchas gracias. Entonces os voy a dejar con su voz y que nos lea Catleya, por favor. En principio, antes de, quería explicar qué es Catleya, que muchos estarán preguntando, ¿qué es una Catleya? Catleya es el nombre del género de la orquídea, que está en la tapa del libro, la orquídea. Y la orquídea es una de las especies amplias de orquídeas que hay.
La orquídea es la flor nacional de Colombia. Este texto, que no es un poema para nada, es más bien como un relato escrito lírico raro. Es una mezcla de varias cosas. Bueno, yo creo que no hay más dilación. Siento que esta semana no la quise mucho y me duele. Mire, no es un dolor de esos que le hacen llorar o le indisponen, es más bien esos dolores como cuando hay un día pesado y la cabeza le duele un poco, no lo suficiente para tomarse una pastilla, pero lo suficiente para querer que le acaricien el pelo. Es difícil pasar días en donde no la quiero mucho porque yo siempre la quiero mucho. Es que tampoco me refiero a querer de sentir, ¿me entiende? Más bien a querer de momentos para quererla. Claro que también estaba esa vez donde le empecé a hacer cariñitos en la frente, sus ojos se cerraron solos como arrastrados por la corriente del río La Vieja. Sabía que yo a ese río le tenía miedo, pero me encantaba. Sus aguas de colores ocres, siendo uno de esos ríos oscuros que le llaman los naturalistas, río sedimentoso, rico en materia orgánica, pero tan grande. A mí me asustaba que el río se levantara y me llevara con él a las cuevas más metidas del Cauca, que me volviera un niño del río y tuviese que soportar las mordidas de las nutrias cuando fuese al colegio del río. Yo le conté que se veían nutrias en el río. Tendría más sentido todo lo que estoy escribiendo si... Sentido. Perdí hace tiempo el sentido de la orientación porque ahora solo camino con los ojos cerrados, siguiendo los olores de la crespa, la de los ojos color miel que hablaba Residente hace años. Mire que yo nunca he querido ser cursi en mi vida, pero imagínese usted que yo la escucho en los vallenatos que cantaban mis tías y mi abuela, acompañadas por la guacharaca de mi primo y las botellas eternas de amarillo de Manzanares. Yo me volví al pasado en ese intento de cuento que nunca tuvo un inicio y ni por el hijo de putas va a tener un final. Es que este texto es también usted, flaca. Viva la música, dijo Caicedo, y también Gabo dijo o escribió sobre una familia que vivía en una casa como la que me imagino para pasar la vida a su lado. Hablando de casitas, ¿de qué color va a querer la puerta de entrada? Se la puedo poner multicolor. Le hablamos a Chucho, que es el tío de una amiga, ese señor que tiene un ojito tuerto y se encarga de hacer puertas, las pinta con pintura de rana. Ellas llegan al final de su vida y buscan descansar en un charco donde nadie las moleste, me dijo. Ahí es donde uno las cuida y las alimenta con lulo hasta que lleguen al momento donde flotan panza arriba. Por eso mi pintura dura tanto, porque es la pintura de toda una vida. Y las puertas son multicolor, Catleya. Van cambiando según el clima del mundo o según el clima del alma. Se encargan también de alejar a los vendedores ambulantes de penas y los guardias de carretera. Ellas son sabias porque siempre son sabios los que las construyen. Los niños que nacieron niños de puertas crecen con los pinos y robles que tienen que tumbar para confeccionar las entradas y salidas. Una cosa que siempre les dicen sus abuelos es: si usted va a hacer una puerta, hágala de madera y con chapa de 3 vueltas para que no se metan los ladrones. Pero nunca haga una puerta de barrotes. Es mal augurio y se le secan las tetas a las vacas. Ya ve, Catleya, que una puerta puede ser puerta, pero nunca hay que ponerle la puerta a las jaulas por ser jaulas. Estos días que hace tanto frío me he quedado pensando en el páramo, Catleya. Allá donde hay vecinos suyos, con ruana y que siembran papas. Yo recurro a los frailejones porque nunca vi uno de cerca. Los vi en las monedas de 100, una que otra pintura y a lo lejos en el páramo. Dicen que cuando el frailejón crece, aprende a hacer ruanas. Se les va midiendo y entre más crece, más le saca ruedo. Un frailejón fue el que le enseñó a don Luis Carlos González a hacer ruanas. Pero Luis Carlos tenía el pecado de tener carnes, mas no hojas. Por lo que su material predilecto fue la capa del viejo hidalgo que rompió para confeccionarlas. Así es como se pasa el frío en el páramo, Catleya. Se toma tinto, carajillo, chocolate con queso, arepa de choclo, o blanca o amarilla.
Se bebe aguardiente o leche tibia de las cabras, y usted siempre es protagonista en los balcones y las materas de las señoras. Yo una vez viajando como andariego con 3 pelados que tocaban la guacharaca y el tiple, que me querían enseñar a tocar el gurre, me la encontré en el Magdalena. Cuando a uno le hablan de la Ciénaga Grande de Santa Marta, no se imagina qué grande le queda chiquito al nombre. Tampoco se imagina que las casas sepan caminar y sacan paticas de bareque para no mojarse las nalgas cuando sube el agua en la ciénaga. Allá la ve a usted, abrazada a los manatíes y calmando las picantes estocadas de las babillas. La vi en algún momento montada en las marimondas y hablando con el jaguar en su lengua antigua. Nunca pensé que el acordeón le hablara como le habla, que se entienden en su emocionalidad, que se contienen, interceden, que caminan en sus arenas cercanas, porque tanto es música como es canto, Catleya, porque es las voces de los difuntos y neonatos, las voces de los vientos agostinos, las luces argentinas del mar de madrugada y las luces de oro quimbaya del río del crepúsculo. Ahora la conocí en este lugar que también tiene casas y mar y río y vientos, que tiene gaitas con guitarras, bailes con loyas y arrejeifas, vos y ustedes. Tanto la conocí antes como la conozco ahora y me falta por conocerla, por viajar en lancha, por cruzar los Andes y los Alpes, para seguir siendo Catleya en sus tertulias, en sus canciones y abrazos. Catleya en los escudos, Catleya en las transparencias y los reflejos iridiscentes, Catleya en mi vientre ardido y las caricias amantes. Bueno, después de este fantástico diálogo entre Ricardo y Santiago, ¿qué tal te has sentido? Muy bien, muy bien. Damos paso a Claudia. Ella nos va a cantar un tango Sí, y señor. antes presentar las canciones. Vale, pues nada, yo voy a cantar 2 canciones. La primera es una mexicana de Luan Malubre. No sé si la conocéis, pero si no la conocéis, realmente vale la pena escucharla. Y la segunda es un tango que es de un cantante uruguayo llamado Caso Castaña, que se llama Garganta con Pena, que también es una canción que realmente vale la pena, que es un homenaje a Polaco Goyeneche. Entonces, bueno. Gitana que de bellas me lo digas, pues no sé si saldré de esta aventura o sin ella moriré, o sin ella perco la vida, o sin ella triunfaré. Tu gitana que adivinas, me lo digas, pues no sé. Tu gitana que adivinas, me lo digas, pues no lo sé. Si saldré de esta aventura, o sin ella moriré, o sin ella perco la vida, o sin ella triunfaré. Tu gitana que adivinas, me lo digas, pues no lo sé. Bueno, y ahora es el tango, que es un poquito más largo que esta otra canción, y que yo espero que os guste mucho. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, poniendo el punto y coma que nadie me cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta
de un tango muy insolente, hiciste que la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz, con tu voz que tanto me enseñaste el día que cantaste.